Muy difícil, hay varios maestros, muchos maestros, porque son verdaderamente, pues, digamos, algunas de las personas más significativas en mi vida y pienso en la vida de todo estudiante y de todo ciudadano. Pero hay uno que recuerdo con muchísimo cariño, que fue el profesor de primero de primaria, don Mario, y así lo recordamos pues todos los amigos, don Mario, eh, y, y nos enseñaba, era el director de grupo, estaban todos los otros profesores, pero era el director de grupo, y, y lo que más recordamos es que nos enseñaba a través de cuentos, a través de historias, historias que yo nunca volví a ver escritas en ningún libro, ni en ninguna parte pude conseguir como bibliografía, o sea que eran historias realmente inventadas por él. Entonces eso fue muy mágico y generaba un gran entusiasmo, todos queríamos ir a la clase con don Mario y escuchar las historias, y nos marcó mucho porque aprendimos disfrutando y aprendimos explorando los mundos que él nos enseñaba a través de esas historias. Y pues hay otro maestro que pues puede ser un poco exótico que lo mencione, pero el otro gran maestro que marcó mi vida es mi padre. Mi padre fue toda la vida un maestro, y pues fue maestro de todas las personas con las que tuvo contacto, pero adicionalmente pues fue profesionalmente, verdaderamente maestro, entre otras en la facultad, como maestro y como profesor fundador con otros de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana. Pero además era algo que le venía de familia, porque mi abuela, su madre, fue también maestra. Entonces, pues creo que hay algunos de esos maestros y maestras que han marcado mi vida. Pues yo creo que una trascendental es la vocación, la pasión, sentir, ser de esos maestros y de otros que no he mencionado, pero que tengo en mi mente y en mi corazón. Lo primero que yo diría era que eran maestros por vocación, uno sentía la pasión y la convicción de estar enseñando. Entonces creo que algo muy importante es eso. Lo otro creo que es algo que es fundamental, y es una sed de conocimiento, una sed de estar aprendiendo, de estar capacitándose, sobre todo además porque obvio, antes, pero ahora mucho más, creo que los alumnos son muy exigentes y entonces el maestro tiene que estar a cada momento creciendo para cubrir esas expectativas de sus alumnos. Por supuesto, una que está ligada a la misma esencia del centro y es la capacidad de impulsar, acrecentar, estimular la capacidad creativa, la capacidad innovadora del maestro y así poderla transmitir a los alumnos. el diálogo. Creo que es algo que queremos con el centro también, con MOVA, y es establecer un diálogo muy constante de intercambio entre los maestros, no solo los maestros en Medellín, sino un diálogo mucho más abierto a través de las nuevas tecnologías y de las nuevas formas de comunicarse. Entonces creo que hay algunos elementos relativos a la motivación, a la capacitación, y específicamente al elemento innovador. Yo creo que, aunque se ha repetido muchas veces, el maestro es el centro fundamental de la educación y de la calidad de la educación. Es absolutamente imposible entender la educación
sin los maestros, y es absolutamente imposible entender la buena educación sin los buenos maestros. Entonces, nosotros estamos convencidos, y lo insisto y lo insistiré toda la vida, de que el gran problema de nuestra sociedad, y yo diría que no solo de nuestra sociedad en Medellín, en Colombia, en América Latina muy especialmente, pero en el mundo entero, es la desigualdad. Ese sigue siendo la gran asignatura de la civilización. Y estamos convencidos de que la educación es la gran llave para romper las desigualdades. Entonces, eso nos lleva también a que no puede haber una mayor revolución o una mejor manera de construir una sociedad más equitativa que la de construir cada vez mejores maestros, más motivados, capacitados, bien formados, bien remunerados. Entonces creo que la transformación será muy grande en la sociedad a través de ese propósito, y es que no me imagino una forma distinta de hacerlo. No hay una forma distinta de hacerlo. Podemos construir grandes infraestructuras, no solo para educación, sino, por ejemplo, grandes infraestructuras para movilidad, grandes infraestructuras para salud, y eso mejorará la calidad de vida, pero ninguna puede ser más revolucionaria, ninguna puede generar más rentabilidad social que la buena formación, la buena motivación, la capacitación, el crecimiento personal de nuestros maestros y maestras. Pues yo creo que, como muchas ideas de este tipo, son como rompecabezas mentales que se van formando. Por un lado, Medellín ha sido reconocida como la ciudad más innovadora del mundo, y los antioqueños de mucho tiempo atrás nos sentimos orgullosos de ser emprendedores, creativos. Entonces, ese rasgo que cada vez se reconoce más en nuestra sociedad y que nosotros queremos seguir estimulando, porque creemos que es trascendental para el desarrollo, para la equidad, para el avance de la sociedad, se juntó con este otro que mencionaba anteriormente, en el sentido de que creemos y estamos convencidos que la educación es la forma de romper las desigualdades, y que la educación se hace con buenos maestros. Entonces, teniendo los maestros por un lado y la innovación por otra, se hace el case de ese rompecabezas que se va creando, y dice, pues tenemos que trabajar en algo que nos permita que ese rasgo de la innovación se consolide y se profundice en nuestra sociedad, y qué mejor que los maestros. Entonces, yo diría que de ahí nace como ese propósito del Centro de Innovación Maestro de MOVA, que después, por supuesto, se va consolidando y enriqueciendo. Pues nosotros aspiramos realmente a que tenga mucho alcance y a que pueda de alguna manera servir de referente y ser replicado. Medellín ya ha tenido éxito en ser reconocida con algunas innovaciones sociales y algunas innovaciones de desarrollo urbano. A mí me parece que esta es una mezcla muy bonita de los dos aspectos. Es sin ningún lugar a dudas un sitio que arquitectónicamente queremos que sea muy especial, muy abierto, muy motivador, muy oxigenado, muy creativo, que invite mucho al diálogo, a la creación, al saber, al conocimiento. Pero por otro lado, además de ese tema arquitectónico, pues está el corazón, que es la innovación social, la inversión y la concentración en el impulso de la capacidad creativa e innovadora de los maestros. Entonces, ojalá, y creemos que así puede ser, se convierta en otro referente de innovación de Medellín, como es el Metrocable, como son las unidades de vía articulada, algunos de los elementos que ya hoy hacen parte de la marca Medellín en el mundo. Pues yo creo que un gran reto es que, como toda innovación, estamos abriendo camino, y seguramente habrá un margen para ensayo y error y ajustar, pero eso también pues es interesante y apasionante. Entonces, un reto es el reto de descubrir. El otro, me parece bien importante, es lograr
estimular a los maestros, lograr que ellos verdaderamente lo apropien, lo sientan como propio y lo enriquezcan con su participación. Y diría que lo otro de alguna forma es que también pueda congregar en torno a él a otras instituciones, a otras personas, a otros sectores, porque de ninguna manera lo pensamos o lo creemos como un espacio cerrado para los maestros, sino como un espacio en el cual los maestros pueden también y deben entrar en contacto con muchos otros sectores de la economía, de la sociedad, de la propia academia. Ese también seguramente es otro reto, en el sentido de que no se quede como una especie de gueto o como un tema especializado, sino que convoque mucho a otros actores de la sociedad. Aunque suene repetitivo, y quiero siempre hacer énfasis en eso, la educación es la llave para romper las desigualdades y romperlas estructuralmente. Y hay una componente o una dimensión de las desigualdades que es la desigualdad social, y hay otra que es la desigualdad territorial. Con la educación impactamos las dos, y con las inversiones en educación impactamos las dos. Al llevar escenarios e infraestructuras de educación a los territorios más inequitativamente tratados. Pero además, el concepto que nosotros tenemos de educación es un concepto que trasciende esas infraestructuras, escuelas, bibliotecas, universidades, porque nuestro concepto es el de ciudad-escuela, que nos lleva o al que llegamos a través de una frase que se ha convertido en máxima para nosotros, que es: escuela es todo lo que hay bajo el sol. Entonces, ese componente territorial creo que responde la pregunta cómo la educación interviene en los territorios, y la respuesta es la educación está presente en nuestra concepción en todos los territorios y es transformadora en todos los espacios, ocupa y se sirve o se debe servir de todos los espacios de la ciudad, el hogar, la calle, el parque, el transporte público. En todos ellos hay continuamente educación, hay pedagogía. En algunos casos, ojalá en la mayoría de los casos, positiva, y en otros desafortunadamente negativa. Entonces, esa es la dimensión transformadora en el territorio que le damos a la educación. La educación para transformar la sociedad, la educación para cambiar las cosas estructuralmente, la educación para dar el gran salto que la humanidad no ha dado en los últimos 2, 3, 4, 5 mil años, la educación para transformar al individuo, y al transformar al individuo, transformar a la familia, y al transformar a la familia, transformar a la comunidad. Pero, reitero una y mil veces, la educación para la equidad. Es que el mundo, la civilización ha construido muchas cosas en los últimos 3 o 4 mil años. Hemos construido verdaderamente unos avances en tecnología que son increíbles, impensables. Hemos construido muchísima riqueza, hemos transformado, digamos, geográficamente el mundo, lo hemos recorrido. Hoy, además, salimos a otros planetas, a otras esferas, pero seguimos siendo, o aún somos, una sociedad más desigual que la de hace 2 o 3 mil años. Entonces, la educación para dar el gran salto que le falta por dar a la humanidad, que es el logro de una sociedad más equitativa, más igualitaria.
Medellín. Todos por la vida.